This reading from Isaiah takes us up to the time found in yesterday's first reading, that of answering God's call and witnessing for Him before our fellow men and women, which may at times bring suffering and persecution. The psalm is of a man in great distress who calls on God to help against his enemies. The gospel reading sees Judas accepting 30 silver pieces for handing Jesus over to the Jewish authorities, hence the name Spy Wednesday. We all have the ability to be like Judas at times and to deny Christ for the sake of other gods. Judas realized too late that what he was doing would not work, and in his sorrow, he repented in the only way he knew how. How often do we truly feel sorry for having betrayed the Lord for ways of this world? And if we did feel sorry, when did we truly do penance for it? We are called to rely on God's help and believe in the reprieve Christ gained for us, so that we all will become the witnesses Isaiah spoke of. Holy Week is the high point of the church's liturgical year. As we enter into this sacred week, we are aware of the weaknesses of our human condition and the harsh reality of war and its devastation on the lives of innocent people, the bravery of so many as a witness to hope and to faith. Now, more than ever, the Word of God brings consolation and inner peace, for it is the human weakness that God desires to be close to console, and to strengthen us. In today's Gospel, Jesus and His disciples prepare for the Passover meal, a sacred meal that calls to mind God's great deeds in rescuing the Israelites as they passed over to freedom. And then as Jesus received at table, He said, "One of you will betray me." The sacred events of Holy Week begin with human betrayal. The same betrayal we send off in Genesis when Adam and Eve turned away from divine friendship and love of God. The same betrayal that turns human beings and nations against each other, even in our own day, as we are experiencing in modern times. The good news of Holy Week is that betrayal is not the final word in our human condition. No, the final word is God's mercy and reconciling love poured out in the suffering and death of Jesus Christ on the cross. So this Holy Week, we join our voices to the prayer of the prophet Isaiah, who says, "The Lord God is my holy and by remaining holy and close to God's word and proclaiming divine, those sacred days we gaze on the cross, where God's healing love poured out on a suffering world in the suffering, death, and resurrection of Jesus." Let everyone nourish themselves in this holy season of Lent and God's love and mercy. Bendiciones, mis queridos hermanos. Hoy pues, continuando con las reflexiones sobre el tiempo de la Cuaresma en el que estamos viviendo, el Señor nos habla tomando del Evangelio según San Mateo, del capítulo 26, del versículo 14 en adelante, a donde pues nos recuerda la palabra de Dios que uno de los 12 discípulos, llamado Judas Iscariote, fue a hablar con los jefes de los sacerdotes y les dijo: ¿cuánto me darán si les entrego a él? Ellos se pusieron de acuerdo y le dijeron: te vamos a dar 30 monedas de plata. Desde ese momento, Judas Iscariote buscaba el momento oportuno para entregárselo a Jesús. El primer día de la fiesta en que se comía los panes sin levadura, los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron: ¿en dónde quieres que preparemos la comida de la Pascua? Jesús les dijo: pues vayan a la ciudad y véanle a tal hombre
y díganle, el maestro quiere celebrar la Pascua con sus discípulos en tu casa. Entonces ellos hicieron tal como Jesús les dijo y prepararon la comida de la Pascua. Ya al atardecer se sentó junto a sus discípulos y les dijo que uno de ustedes me va a entregar. Los discípulos se pusieron muy tristes, muy afligidos y comenzaron a preguntarle uno por uno, ¿seré yo, Señor? Jesús les dijo, aquel que moja su pan en mi plato, ese es. El Hijo del Hombre se va, pero pobre de aquel que entregue a él, más le valiera no haber nacido. Judas Iscariote le preguntó, ¿acaso seré yo, Señor? Jesús le dijo, tú lo has dicho. Hoy, miércoles 27 de marzo, estamos pues ya culminando el tiempo de la Cuaresma, ya que el día de mañana, jueves, viernes y sábado, el Triduo Pascual. Hoy en este día, a donde el Señor nos habla sobre el amor tan grande que tiene para con nosotros, que tuvo para con sus discípulos en aquel tiempo, a donde el Señor pues quiso celebrar la Pascua con sus discípulos y luego pues para entregar su vida por el amor que nos tiene a nosotros. Reflexionando desde el primer día de la Cuaresma, que fue pues el miércoles de ceniza, hasta el día de hoy que ya lo estamos cerrando el tiempo de Cuaresma. Si nosotros pues a través de todos los días hemos ido reflexionando, hemos ido leyendo la palabra de Dios y meditándola profundamente. En mí, en lo personal, ¿cómo está mi vida? ¿Cómo yo lo he vivido en el tiempo de la Cuaresma? ¿Acaso seguiré siendo el mismo? ¿O será que el Señor pues tocó mi corazón? Mis queridos hermanos, no dejemos pues que sea una Cuaresma más. No dejemos que sea un Viernes Santo más que lo vamos a vivir, sino pues que esta Cuaresma que lo estamos terminando, el tiempo de la Cuaresma que lo estamos terminando, que sea una entrega total hacia nuestro Señor. Que no seamos como aquel Judas, el que lo traicionó, el que lo entregó a Jesús. Todos sabemos pues que el ministerio de nuestro Señor Jesucristo pues había de todo. Había pues una persona que lo negó, una persona que lo entregó. A veces nosotros también somos como aquel Judas, tentados. La tentación a veces del dinero, o a veces pues nosotros nos dejamos seducir por el enemigo. Ya una cosa, ya otra cosa. A veces pues nosotros buscamos pretextos para no tener el encuentro con el Señor. Jesús, por el amor tan grande que tiene para con nosotros, Él nos espera todos los días a compartir la cena con cada uno de nosotros. Ahora, en mí está aceptar la invitación de mi Señor a ser partícipe de la Santa Cena, a ser partícipe de alimentar mi alma con el cuerpo y la sangre de Cristo. Recuerden, mis queridos hermanos, la promesa del Señor, que el quien come mi cuerpo y bebe mi sangre, que aunque haya muerto, vivirá.
O el que quien come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna. No dejemos sobrellevarnos por lo que escuchamos, sino que sintamos cada uno de nosotros el llamado de Dios. Dejémonos seducir por el Señor. Recuerden pues el amor tan grande de nuestro Señor, que entregó su vida por nosotros, para que nosotros no vayamos a padecer en la otra vida. Lo que Dios quiere pues es que un día nosotros estemos junto a Él allá en el cielo. Mis queridos hermanos, que Dios siga derramando sobreabundantes bendiciones en cada uno de sus hogares. Dejémonos tocar por el Señor. Atendamos el llamado que Dios nos está haciendo todos los días de nuestras vidas. Ya dejémonos de que a lo mejor ya la otra semana o el próximo año, ahora ya después de la Semana Santa, prometo que sí, voy a comenzar a trabajar para el Señor, o voy a sentir el llamado del Señor. Que desde el día de hoy mismo nuestras vidas sea pues un cambio, y que cada uno de nosotros tratemos de ser un testimonio vivo de nuestro Señor. Que Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Ánimo mis queridos hermanos, y que Dios more en cada uno de nuestros corazones. Bendiciones, mis queridos hermanos.